Vamos a continuar con el trabajo práctico número 2, con el ejercicio 2, que dice que la planilla del punto anterior presenta inconvenientes en la columna de precios para realizar cálculos con los mismos. Excel no está interpretando los valores almacenados como moneda ni como numéricos, por lo que debemos adecuarlos. El punto A dice, revise la columna de precios y busca el modo de adaptar los valores de la celda para poder operar con ellos. ¿Qué problema nos presenta la planilla de cálculo? En este caso, en la columna costos, donde tenemos los precios de costos de los artículos, si observamos nosotros vemos aparentemente números, pero ¿cómo hacemos para saber si efectivamente son números? Por lo menos tenemos dos formas. Uno es tratarlo de utilizar una fórmula y ver qué resultado nos da. Entonces vamos a introducir acá igual, vamos a seleccionar este número, este precio, le vamos a sumar 10, por ejemplo, y van a observar que nos devuelve un error de valor. ¿Esto por qué se da? Porque este número, voy a borrar este, voy a ignorar este error, esto es la referencia que hace esta, hemos construido unas fórmulas a donde E7 le sumamos 10. La referencia E7 no está teniendo un número, a pesar de que nosotros, aparentemente para nosotros un número, no está teniendo un número. Esa es una forma de verificar que tengamos números. La otra forma, por ahí más sencilla, sin tener que hacer una fórmula, es seleccionar dos o tres celdas que tengan estos números. Con la tecla mayúscula o Shift voy a seleccionar, en este caso, tres celdas. Y voy a observar que en la barra de estado, en vez de sumarlos, los está contando a los elementos que yo tengo seleccionado. Observen que va subiendo o va bajando en función de la selección que yo tengo. Sí, esto me está indicando que no lo interpreta como número. ¿Por qué? Porque normalmente en la barra de estado nos debería aparecer la suma de los elementos que tenemos seleccionado en la hoja de cálculo. ¿Qué puede estar pasando para que no lo interprete como números? El primer problema, vamos a hacer un doble clic o con F2 vamos a editar. Les pido que observen en su hoja que el símbolo pesos está puesto adelante del número, pero hay un espacio. Al introducirse un espacio, Excel lo interpreta como texto y no como número, por eso no lo podemos trabajar. Como tenemos varios precios, vamos a tener que solucionar este problema. La forma más simple o más rápida de solucionar este tipo de problemas es usando en la cinta de opción inicio el comando buscar y seleccionar y dentro del comando buscar y seleccionar la opción de reemplazar. Pero previamente, al igual que como se hace en Word, eh, en Excel debemos indicar en qué lugar de la hoja queremos que se haga esa búsqueda y reemplazo. Si no indicamos, la búsqueda y reemplazo se hace en toda la hoja o en Word, en todo el documento, y eso a veces nos puede acarrear problemas indeseados. Para eso vamos a seleccionar toda la columna que tiene los precios de costo y recién vamos a ir cinta de opción inicio, buscar y seleccionar, reemplazar. ¿Y qué vamos a reemplazar? Tenemos que indicarle que reemplace, yo voy a poner el símbolo pesos y a continuación voy a escribir un espacio. Si bien ustedes al espacio no lo ven, observen que el cursor ha quedado desplazado al lado del símbolo pesos. Y lo voy a reemplazar con nada. ¿Esto qué equivale? A que Excel va, cuando encuentre la cadena espacio peso, la va a reemplazar con nada. Esto equivale a borrar espacio peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer reemplazar todos. Dice, ya está, hemos hecho 250 reemplazos y vamos a presionar aceptar. Lo voy a cerrar y si venimos a hacer ese control rápido que yo les decía, observen que sigue sumando, en vez de sumarlo, lo sigue contando. Y acá el problema que tenemos es el separador decimal. En este caso, el separador decimal que ha puesto el origen de estos precios es el punto y no la coma. ¿Cuándo sucede esto? Muchas veces que bajamos información de Internet o en algunas situaciones también cuando traemos información de otros sistemas, por ejemplo, bajamos resúmenes bancarios de una página de home banking, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar el punto por la coma.
Manteniendo la selección de toda la columna, vamos a ir dentro de la cinta de opciones inicio, a buscar y seleccionar, vamos a hacer reemplazar, y ahora vemos que nos ha quedado la anterior búsqueda, el peso con el espacio, le vamos a poner que busque el punto y que lo reemplace, selecciono la casilla reemplazo con la coma. Voy a hacer reemplazar todos. Si todo anduvo bien, tendría que haber hecho 250 reemplazos. Y ahora voy a cerrar. ¿Cómo controlamos que estén números? Observen que ya Excel lo interpretó, además de recontarlos, en este caso lo suma y muestra promedio. Si no les llega a aparecer sumas, recuentos en la barra de estado, eh, tienen que hacer clic con el botón derecho sobre la barra de estado de la hoja de cálculo y verificar qué cálculos están seleccionados. ¿Sí? En este caso yo tengo seleccionado promedio, recuento y suma. Bien, con eso ya hemos completado el punto A y ya tenemos valores numéricos para poder trabajar. Vamos a pasar al punto B que dice por medio de fórmulas obtener los siguientes datos, precio mayorista y precio minorista. ¿Qué vamos a hacer? Yo en primer lugar voy a achicar las columnas para que sea más visible y voy a hacer un poco más grande la hoja para que puedan apreciar. En este caso, como estoy achicando el ancho de las columnas, hago la aclaración. Cuando el cursor por defecto de Excel, que es esta cruz grande blanca, se acerca o está sobre los indicadores de columna, cambia en una flecha hacia abajo. Esto nos permite seleccionar una columna. Pero también cuando se acerca al límite entre dos columnas, cambia en una flecha, en este caso bidireccional. Esa flecha bidireccional me permite, haciendo un clic, desplazarme para hacer más ancho o más angosto una columna. Y a veces es interesante hacer, cuando estamos con el cursor en ese formato, un doble clic que nos permite hacer un ancho automático de manera tal que se muestren todos los datos de la columna. A continuación voy a poner precio mayorista, que es el primero. Y vamos a construir nuestra primera fórmula en Excel. ¿Cómo construimos las fórmulas? Vamos a presionar igual, vamos a presionar el precio de costo, lo vamos a multiplicar por el porcentaje, en este caso el 25% que está puesto en ese valor, y a su vez le vuelvo a sumar el precio de costo de manera tal de tener el precio final con el margen incorporado. Observen que yo no ingresé E7, sino directamente después de poner el signo igual, ya sea moviéndome con las flechas o haciendo clic con el mouse, he ido seleccionando las celdas. Esto es recomendable que se acostumbren a construir las fórmulas de esta manera, a efectos de evitar errores en el tipeo de las referencias de la celda. Una vez que presionamos Enter, obtenemos el valor del precio mayorista. Ahora bien, esto está bien hecha esta fórmula. Lo que necesitamos hacer es copiarla 249 lugares hacia abajo. ¿Cómo la podemos copiar? Una forma sencilla de copiar es usar el menú estirar. El cursor normalmente tiene este formato que es la cruz blanca grande. Cuando se acerca al ángulo inferior derecho, cambia por una cruz de líneas negras finas. Ese se denomina menú estirar. Y yo puedo, presionando el botón principal del mouse, normalmente el izquierdo, estirar 2 o 3 celdas. Pero observen qué es lo que pasa cuando yo hago esto. Me aparece un indicador de error, lo voy a ignorar al error, y me aparece el indicador de valor, el mismo que habíamos obtenido cuando introdujimos la primera fórmula para verificar si eran números o no los precios. ¿Qué significa esto? Que me está multiplicando, en este caso, vamos a hacer un doble clic para poder verlo, me está multiplicando el precio, lo suma al precio, pero observen que en vez de ser B3, donde está el porcentaje, me está multiplicando por B6, que es un texto, por eso me da el mismo error de valor. ¿Y cuál es el inconveniente? Que yo necesitaba, voy a borrar esto para repasar lo que está en la presentación teórica. La diferencia entre referencias absolutas y relativas son irrelevantes si yo introduzco una fórmula. Pero cuando yo necesito copiar fórmulas o funciones,
Ahí tengo que prestar atención al tipo de referencia que estoy utilizando. Normalmente Excel, por defecto, ingresa las referencias en forma relativa y eso sirve muchas veces. En este caso nos sirve para tomar el precio, pero no nos sirve una referencia relativa para indicar el porcentaje. La referencia al porcentaje debería ser absoluta. ¿Cómo lo vamos a corregir a esto? Vamos a hacer un doble clic o con F2 vamos a posicionar el cursor en, entre B, en B3, que es la referencia que yo necesito hacer absoluta, y voy a presionar la tecla F4. ¿Qué es lo que hace la tecla F4? Antepone el signo pesos delante del indicador de columna y el signo pesos delante del indicador de fila y me cambia la referencia. Una vez que presiono esto, para la primera celda, como venimos sosteniendo, no tiene ningún efecto, pero sí vamos a ver la diferencia cuando copiemos. Vamos a ir al menú estirar y en vez de ir estirando manualmente hasta llegar al final, les propongo que hagan un doble clic. Eso se va a completar con la fórmula hasta el final. Vamos a ir al último precio y observen que en el último precio se está multiplicando, voy a hacer un doble clic, se está multiplicando el costo por, en este caso B3 que tiene el porcentaje, más el precio de costo. Esto nos da el precio final. Con eso tenemos ya el precio mayorista para toda la lista de precios. Y ahora nos falta el precio minorista. Voy a escribir precio minorista. Voy a hacer un poco más ancha la columna y vamos a hacer lo mismo. Voy a presionar igual, el precio de costo, por la fórmula la voy a introducir con paréntesis, 1 más el porcentaje. Esto me permite incrementar el valor en el porcentaje. Me tengo que acordar que el porcentaje tiene que ser siempre la misma referencia, o sea, tiene que ser siempre B4 en este caso. Para eso la voy a transformar de relativa en absoluta. Voy a presionar la tecla de función F4, cierro paréntesis. Con eso ya obtengo el precio minorista. Y voy a copiar la fórmula. Para completar esto vamos a ponerle un formato de moneda. ¿Sí? Observen que en la cinta de opciones de inicio están los distintos formatos. Y observen que acá el formato de moneda lo que hace no es poner físicamente, escribir el signo pesos, sino muestra el signo pesos, pero no deja espacio. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos completado el punto B. Les va a quedar del ejercicio 2 copiar esta tabla, que es lo que, y pegarla en un documento de Word. Cuando la peguen en un documento Word probablemente no le entre todo en la misma hoja, por ahí pueden cambiar los márgenes y poner la disposición de la hoja en formato horizontal. Y por último, lo guardan al documento, como dice el práctico, con el nombre de integración Excel Word en la carpeta de trabajo que ustedes tienen habilitada.